Hola, ¿qué tal? Este es el video del proyecto de la unidad número 3 de hidrodinámica para la clase de mecánica de fluidos. En este video vamos a simular un flujo de aire a través de un tubo Venturi. El equipo está conformado por Ever Amezcua, Diosmar Noé Chávez Arámbula, Rubén Daniel Sáenz Vargas y Julio César Franco Morales. Primero que nada vamos a hablar un poco sobre el principio de Bernoulli. Este principio fue expuesto por el físico suizo Daniel Bernoulli en su obra titulada Hidrodinámica, la cual fue publicada en 1738. Este principio dice que dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. En pocas palabras, que un fluido que se mueve a alta velocidad tendrá una presión baja, mientras que un fluido que se mueve a baja velocidad tendrá una presión alta. Este principio se puede ilustrar de mejor manera por medio de la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación se puede derivar por medio del principio de conservación de energía, tomando en cuenta ciertas condiciones. Primero que nada, que el flujo es laminar, no turbulento, que no, en otras palabras, que no tiene turbulencia, que se mueve en una sola dirección y que es incompresible. Otra condición viene siendo que el caudal es constante, es decir, que el flujo que entra es igual al flujo que sale. Otra condición viene siendo que la energía cinética potencial e interna es constante a la entrada y a la salida. Un poco más de esto a continuación. Y por último, la última condición sería que este flujo no sufre de pérdidas, ya sea por fricción, viscosidad o temperatura. Y aquí al fondo tenemos la ecuación de Bernoulli, que como podemos ver se ilustra por medio de energía. Aquí tenemos la energía cinética y la energía potencial, y pues la energía interna representada en forma de presión. Esto en el punto 1, lo cual va a ser igual a la energía en el punto 2, ilustrando que la energía debe ser constante a la entrada y a la salida. Y aquí enseguida tenemos la ecuación de Bernoulli, pero ya escrita de la manera que vimos en clase. Es exactamente lo mismo, solo que escrito un poco diferente. Bueno, ahora que ya sabemos un poco sobre la ecuación de Bernoulli, vamos a hablar de qué es un Venturi. Un Venturi es simplemente un conducto con un estrechamiento de forma cónica. Este estrechamiento causa un aumento en la velocidad del fluido y disminuye su presión. Esta se le conoce como el efecto Venturi y fue descubierto por el físico italiano Giovanni Venturi en 1797. Este efecto fue descubierto por Giovanni Venturi, pero es representado de mejor manera por la ecuación de Bernoulli y el principio de Bernoulli. Y aquí, como tenemos en la imagen, se puede ver un conducto de tipo Venturi. Tenemos un tubo con una entrada de cierta área de entrada, y aquí tenemos un estrechamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos un flujo con alta presión y baja velocidad, pero cuando pasa el fluido a través del estrechamiento, baja la presión y aumenta la velocidad. Y pues si se vuelve a ampliar el tubo, pues va a pasar lo mismo que la entrada. Tendremos alta presión y baja velocidad. Algunas aplicaciones de un tubo Venturi o del efecto Venturi, pues hay varias. Por ejemplo, en la aeronáutica se utilizan los fundamentos del efecto Venturi para obtener succión en instrumentos que trabajan con vacío, utilizados por lo general en aeronaves. Asimismo, este efecto explica la sustentación de las alas en los aviones en el aire. Y aquí, como tenemos en la imagen, tenemos un perfil de ala. El aire que se mueve por encima del ala tiene una alta velocidad y una baja presión, y pues el aire que se mueve por debajo del ala tiene baja velocidad y alta presión, y esta diferencia de presión es lo que causa que los aviones puedan tener un impulso hacia arriba. Otra aplicación del efecto Venturi sería en la industria automotriz, específicamente los motores de combustión interna. El efecto Venturi se emplea para mezclar el combustible con el aire dentro del carburador, ya que esta reducción en presión y aumento en la velocidad del aire, pues mezcla de mejor manera el combustible y el aire, lo cual hace que el motor corra de una manera más eficiente.
También el efecto Venturi es utilizado para mejorar la velocidad de los vehículos, aprovechando las cargas aerodinámicas. Esto en la Fórmula 1 se le conoce como el efecto suelo. Bueno, y ahora que hacemos la teoría, vamos a hablar un poco del experimento. Para este experimento, nosotros vamos a medir la diferencia de presión 1 y presión 2 en la entrada y la salida de un tubo Venturi, el cual fue modelado en SolidWorks mediante una simulación de flujo. Y tenemos aquí ciertas condiciones iniciales. Primero que nada, que el diámetro 1, el cual es el diámetro de entrada, es de 100 milímetros, y el diámetro 2, que es el diámetro de salida, es de 50 milímetros. Y tenemos un flujo que se mueve, que entra al tubo con una velocidad de 10 metros por segundo. Ya por medio de esto podemos hacer unos cálculos teóricos. Como dijimos anteriormente, el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. Entonces, aquí teniendo esta pequeña igualdad, podemos hacer ciertos cálculos sustituyendo los valores del área de entrada y el área de salida y multiplicado por la velocidad en ambos lados. Y podemos despejar para encontrar la velocidad de salida. Y esto sería de esta manera: velocidad 2 es igual a velocidad 1 por diámetro 1 al cuadrado entre diámetro 2 al cuadrado. Y pues utilizando los valores iniciales, podemos calcular que la velocidad de salida va a ser igual a 40 metros por segundo. Y esto teniendo una velocidad de entrada de 10 metros por segundo. Ya conociendo esta velocidad de salida, podemos utilizar la ecuación de Bernoulli para calcular la diferencia de presión. Entonces tenemos la ecuación de Bernoulli. La altura 1 y la altura 2 pues va a ser igual a 0 metros. No hay una diferencia de altura. Es un flujo que se mueve totalmente horizontal. Entonces esta ecuación va a quedar de esta manera, un poco simplificada. Y podemos despejar para encontrar la diferencia de presión, P1 menos P2. Entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera. Sería nomás multiplicar la densidad por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, dividido entre 2. Sustituyendo los valores que tenemos iniciales y el calculado de la velocidad 2 y la densidad del aire, la cual es de 1.125 kilogramos por metro cúbico. Sustituimos estos valores en la ecuación y tenemos que la diferencia de presión P1 menos P2 va a ser igual a 922.5 pascales. Aquí tenemos algunos de los resultados de la simulación, pero antes de eso vamos a SolidWorks. Y pues como podemos ver, aquí tenemos el tubo Venturi, una vista seccional. Tenemos el diámetro de entrada y el diámetro de salida. Aquí ya está realizada la simulación, ya nomás vamos a ver los resultados. Entonces, vamos a cargar la trayectoria de flujo. Y aquí se muestra el movimiento del flujo. Vamos a ponerle play. Y podemos ver que se mueve de esta manera. En esta pequeña animación podemos ver la velocidad del fluido. Tenemos que la velocidad de entrada es baja, viene siendo 10 metros por segundo, y la velocidad de salida es alrededor de 40 metros por segundo. Vamos a parar esta animación y vamos a ver una vista seccional de la presión dentro del Venturi. Y aquí tenemos la presión dentro del Venturi. Tenemos una presión alta en la entrada y una presión más baja en la salida, lo cual es consistente con los cálculos y pues con el principio de Bernoulli. Y le podemos poner play. Y aquí se va moviendo hacia adentro y hacia afuera. Ya por último también podemos ver la velocidad del fluido de las paredes del tubo Venturi. Y como podemos ver, esto también prueba la teoría de no deslizamiento, la cual dice que la velocidad del fluido de las paredes de un conducto pues va a ser igual a cero. En este caso se queda de un solo color, que viene representando 0 metros por segundo. Entonces pues es consistente con esa teoría también. Y pues vamos a mostrar las condiciones
de la simulación. Tenemos primero que nada una velocidad de entrada de 10 metros por segundo. El diámetro de entrada viene siendo 100 milímetros. Y a la salida tenemos una presión atmosférica, solo que la presión atmosférica sería aquí afuera. Y pues tenemos una presión diferente en este punto de aquí, que fue donde la calculamos. Vamos a ver los resultados. Y aquí tenemos los resultados de la simulación. Tenemos que la presión estática 2 aquí a la salida es de 101.329 pascales. La presión pues en este punto de entrada va a ser más alta. Vamos a ver si se puede ilustrar. Si tenemos la presión 1 en la entrada, en este punto de aquí, es igual a 102.302 pascales. Esto nos da una diferencia de presión de 937 pascales, lo cual es similar al valor calculado. Y también tenemos aquí la velocidad de salida, la cual nos dio 40.3 metros por segundo, lo cual es bastante similar al valor calculado. Bueno, y esto fue la simulación en el software de SolidWorks. Vamos a volver a la presentación. Y pues aquí tenemos algunas imágenes. Tenemos la imagen de la vista seccional de la presión dentro del Venturi. Entonces dijimos que la presión alta estaba en la parte de entrada y la presión baja en la parte de salida. Y pues esto, como resultado, nos da una velocidad baja en la entrada y una velocidad alta en la salida. Y aquí tenemos de nuevo los resultados. Tenemos la presión estática en el punto 1, la presión estática en el punto 2 y la diferencia de presión, que es lo que queríamos calcular. Y pues nomás para confirmar, tenemos aquí la velocidad de salida, la cual es 40.3 metros por segundo. Ya con estos valores podemos calcular unos porcentajes de error. El porcentaje de error de la presión sería el valor medido menos el valor teórico sobre el valor teórico por 100. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos un porcentaje de error en la presión de 5.5%, lo cual es bastante bajo. Y pues el porcentaje de error para la velocidad es similar, es 40.3 menos 40 sobre 40 por 100 y nos da un porcentaje de error de 0.75%, lo cual es bastante bajo. Bueno, ya realizado el experimento, podemos llegar a ciertas conclusiones. Primero que nada, que los resultados teóricos calculados son similares a los resultados de la simulación. Y esto demuestra que al disminuir la presión, aumenta la velocidad del fluido y viceversa. Al aumentar la presión del fluido, baja la velocidad de este. Pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.